Mitos, luchas, secretos aparecieron en mis noches de lectura. Recorriendo espacios, fui encontrando palabras como la ferviente prueba de que nuestras historias habían sido silenciadas, pero no silenciosas. Quise entrevistar a estas artistas y escritoras movilizada por una gran inquietud. ¿Hasta dónde llega la palabra? Cronista por excelencia, Marta Ferro supo ser una periodista rebelde. Lesbiana y ferviente militante trotskista, dirigió la revista de género Todas en el PTS. Maestra de los policiales, le dio paso al término femicidio, comenzando a ponerle fin a la idea de crímenes pasionales. Su escritura recorrió infinitos escenarios, desde el barrio de La Boca con los barrabravas hasta la New York latina, donde llegó fascinada por los beatniks y terminó en encuentros con Kerouac. Marta Ferro fue periodista, algunos la catalogaron también como una feminista natural y cronista policial, una de las más importantes de la Argentina. Una anécdota la pinta como esta feminista natural u orgánica, como en algunas crónicas se la definió cuando a los 10 años se dio cuenta de la violencia de un hombre hacia una mujer y saltó en defensa de esa mujer a las piernas de ese varón. Marta Ferro es una de las células madres, tal vez, del periodismo feminista. Hoy nos acompaña María Moreno, que la incluyó en sus células madres a Marta Ferro, ¿no? Hola María, ¿cómo estás? Es una célula madre roja. Es increíble, porque viste que la anécdota de origen de un oficio varía. Por ejemplo, esa que contaste no la conocía. Ella lo que sí contaba, que ella hacía denuncias, que cuando tenía 8 años más o menos iba al almacenero y vigilaba que lo que pesara fuera correcto y descubrió que le pesaba menos por el mismo precio. Entonces hizo una pequeña solicitada que la puso en la pared, o sea, en esa anécdota aparece como ya periodista decidida, ¿no? Sí, en la tuya es ya puede ser una trosca sacada, ¿viste? Una feminista moderna, o una chica de La Boca Pesuti. Claro, ¿Qué es lo que era? En esa crónica que ella di cuenta también la anécdota del almacenero, que también se había dado cuenta de que funcionaba un prostíbulo en Flores, cerca de su barrio. Bueno, va creciendo el mito de origen, está claro. bien. Y a mí me llamó la atención esto de ser una feminista natural, como si esa militancia feminista o periodística, también este mito de origen es como que el periodismo nace naturalmente. Yo diría que ella no se autodefinía feminista, creo que se definía más como trosca y también, bueno, asumía totalmente su lugar de periodista de policiales, pero siempre traficó género, se podía decir. Es decir, aún con la ideología de crónica, ella podía meter ahí pequeñas consignas que eran a favor, no solo firme junto al pueblo, sino firme junto a las mujeres. También es la primera que hizo relevo de la comunidad travesti, ¿no? Es decir, en eso fue absolutamente pionera. Y también tenía anécdotas muy divertidas. Por ejemplo, tenía en ese momento se decía el travesti, ¿no? Es decir, era un momento donde todavía la militancia LGTB no había marcado la lengua. Hablaba de un tal Carmelo Valenzuela, que era correntino, travesti y que era matarife. Ahora, cuando se va a emplear al frigorífico, por supuesto todos se burlan de él porque iba en tacos altos. Ahora, parece que cargada las reses con esos tacos altos, con una fuerza absoluta. También tenía conciencia gremial, fue delegado y se casó con un taxi boy. Matrimonio feliz, sobre todo porque Carmelito Valenzuela venía del frigorífico y hacía la comida, limpiaba la casa y su suegra estaba chocha, pensando que era una mujer también. Y hasta que un día quiso hacer una fiestita, el taxi boy, con otro tipo, y ahí fue un límite de Carmelito Valenzuela y lo mató, ¿no? Entonces Marta titula en crónica: Carmelito Valenzuela, el guapo que Borges no conoció. O si no ponía, por ejemplo, iba a un velorio de un personaje de barrio, tal vez ligado a la mafia, y de pronto vio que en el féretro había un pato parado,
que no se separaba parte del cadáver. Entonces titula El pato gay. Creo que hacía literatura también, ¿no? Es decir, no solo traficaba género, sino que traficaba literatura. Porque Marta era muy culta, ¿no? Porque yo creo que la construcción de la periodista populista se hace por un camino más letrado que el de la experiencia, en todo caso con libros, como una mediatización de la experiencia, ¿no? De hecho, se va a Estados Unidos en pos de Allen Ginsberg y se nota una marca beat muy fuerte en ella, ¿no? Ella misma podría ser una beatnik. Totalmente, creo que lo fue, con ese componente de los teleteatros de Chape que ella levantaba, ¿no? Decía que quería titular alguna vez Por las calles de Pompeya llora el tango y la Mireya, que nunca logró un acontecimiento que pudiera poner ese título, ¿no? Entrañable. Pero me parece que es interesante esto que te digo de lo letrado, ¿no? Porque tradicionalmente el cronista popular es, según define Monsiváis, es alguien que pertenece a las vanguardias literarias que habla en nombre de las mayorías sumergidas, ¿no? O sea, es una definición un poco pomposa, pero hay algo de eso, ¿no? Es decir, no pensar tanto en que la experiencia es sola, ¿no? Siempre pensé que está en el medio hay libros, ¿no? Libros o otros elementos de la cultura. En ella puede ser el Ginsberg, el teleteatro, el radioteatro, mejor dicho, algo anterior, y Trotsky, por supuesto. Pensaba en esto del cronista popular, que en Roberto Ar, ¿no? Que también estaba esa leyenda ahí que escribía mal Roberto Ar para acercarse un poco a las clases populares, ¿no? Esto de la escritura mala para que el lector, que tiene una idea de lector malo también, ¿no? Que puede leer mal o escrito mal. Pero digamos, se supone, bueno, Sopilla lo trabajó mucho, ¿no? Que tenía lecturas bastardas, no altas, consideradas, digamos, por los jurados de lo que es lo que debe ser cultura o no, que eran así consideradas como bajas, que son traducciones, versiones berretas y caprichosas y de ediciones populares. Pero bueno, arte era muy complejo y muy sofisticado. Bueno, igual tiene que ver con su práctica, ¿no? Es decir, que yo adhiero a eso, ¿no? Es decir, cuando hace, viste, el prólogo de El lanzallamas, cuando dice, bueno, habla de la prepotencia de trabajo y de no tener tiempo, ¿no? Porque no tiene fincas, no le interesa leer a Joyce, no sabe inglés, y bueno, y es como que la prepotencia de trabajo va a vencer los supuestos privilegios de determinados escritores de clases altas, ¿no? Porque es una bomba, ¿viste? Ese texto. Me identifico eso, escribir en contaminación, ¿no? Yo creo que si vos cuando escribís, de pronto necesitas una finca, tus mastines y un silencio de muerte, ¿no? Yo creo que uno escribe apretado, con las facturas que te pasan bajo la puerta y que te torturan, y con un montón de obligaciones heterogéneas, ¿no? Es decir, lo más alejado a aquel mito que había de la Torre de Marfil. Yo diría acá el sótano húmedo, ¿no? Exacto. Cuando no la cocina con el techo roto. Hablaste, bueno, que Marta Ferro en sus textos traficaba géneros de escribir en contaminación. Muchas consideramos, esto te lo voy a decir, que hay un género María Moreno, que es el género que también es un género que de mezcla, que contiene a otros, ¿no? Las relaciones que vos estableces siempre con ejes literarios o de lectura. Sí. También es un tráfico tu escritura. Sí, bueno, eso lo tiene que decir la crítica. No sé lo que hago, digamos. Es decir, puedo tener algunos mitos también de origen. O sea, yo vengo de lo literario, es decir, y hago periodismo, comienzo a hacer periodismo brevemente en democracia y después en la dictadura. Y lo que voy a contar no es muy honorable, ¿no? Pero en todo caso no es nada épico. En la dictadura, justamente cuando había censura, había espacios, y sobre todo en las áreas ya no políticas de los medios, como artes y espectáculos, cultura, etcétera, donde se podía hacer un laboratorio de escritura. Entonces era bastante extraño eso, ¿no? Porque la censura no se metía con eso. Y de pronto, no sé, yo trabajaba con Jorge Di Paola, que era un escritor, y hacíamos textos que tenían un barroquismo que ahora sería impensable en el periodismo. Fermín Chávez, un historiador peronista, hacía horóscopos en Radiolandia, por ejemplo, ¿no? Eran modos de
de estar en las catacumbas en ese momento, pero lo paradójico es que se podía eludir el lenguaje periodístico, digamos, ascético para dar noticias, que de hecho las noticias, no había noticias, se podía decir. Nosotros hacíamos una experiencia totalmente ligada, casi diría, al cronista modernista, ¿no? Porque ese periodismo era un periodismo muy ligado a lo formal, o sea, muy con la huella literaria, pero era absolutamente riguroso, o sea, no era justamente que el estilo suplía la investigación, ¿no? Claro. Era para escribir más, escribir más para lo que no se, por lo que no se puede escribir, ¿no? Era como darle una vuelta de tuerca a eso. Claro, igual Raab era marxista y creo que tenía un estilo extraño. En el medio de eso era ascético, ¿no? Claro. Es decir, pero sigo esa estructura que yo creo que ahora es imposible. En principio porque se piensa que el lector no recuerda nada, viste, que tenga 5 líneas atrás, ¿viste? O sea que tenés que volver a repetir la información, que cambiaron los parámetros de lectura, ¿no? Es decir, mi abuela, que fue alfabeta muy tarde, te podía retener la saga de 20 personajes y no olvidarse, no confundirse, ¿no? Yo ahora... ¿Y tiene que ver eso nada. a qué corresponde? ¿La inmediatez por ahí a los tiempos de lectura? Sí. ¿Cambió un tiempo lector por ahí? ¿Hay otros tiempos de lectura? Habría que investigar, supongo que sí. Creo que hay más textos, los textos son más lineales ahora, ¿no? No hay textos... En todo caso, el barroco fue para, en cuanto a, mejor dicho, la gran novela realista fue para Netflix en un punto, ¿viste? Pero me parece que los textos aún, digamos, los valiosos, los de culto, quiero decir, valiosos fuera de mercado, de culto, son más lineales, me parece, ¿no? Me parece que sí, que cambió la tolerancia al tiempo de lectura, ¿no? Yo digo, bueno, suponiendo que aún un goce exige también tolerancia, ¿no? Sí, bueno, recuerdo ese texto tuyo de subrayados que dice leer hasta que la muerte nos separe, ¿no? Que ahí decís, bueno, no recuerdo una época de mi vida que no leyera. Es una droga. La droga que menos mal me hizo, obvio, pero es así, te metes en eso y la seguís y no hay resaca, ¿no? Está perfecto, claro. Está perfecto, sí, pero digamos, no porque sea culto, es decir, no quería dejar ahí en ese texto la idea de que, ay, viste, que estoy con mi biblioteca, no, puedo leer una receta de cocina, una lista, me encanta leer listas, es como que leer cualquier cosa, ¿no? Un poco es eso. No, en ese texto no aparece así. Y también es un gran consuelo, ¿no? Creo que ante el sufrimiento siempre fue la lectura, ¿no? Lo que me podía evadir justamente a mundos que me alejaban de ese sufrimiento, ¿no? Así que nunca la pensé como una acumulación de saber, ¿viste? Como una idea de... hay gente que tiene el goce del archivo, ¿viste? Saber, recordar, leer párrafos, por ejemplo, ¿no? Citar. Citar, y yo no me acuerdo de nada, ¿no? Es como que leo y lo que puedo recordar es una imagen mínima, ¿no? Es decir, y releo en todo caso, tengo que citar, ¿no? Sin embargo, si en tus textos sí hay como citas de tus lecturas todo el tiempo, citas de lo que has leído en panfleto, por ejemplo, ¿no? Hay citas de lecturas de feminismo, Lucy Irigoyen, bueno, del París Lesbos, está todo el tiempo, lo traes siempre como una cita, pero no en un sentido de cita bibliográfica. No, yo quisiera que no sea la cita que te autoriza, que es una cita más bien de una loca que asocia, ¿no? Y que tiene un montón de nombres, casi diría como que los autores se vuelven escenas de personajes alucinados, más o menos, ¿no? Es decir, creo que no hay que confundir la librería de viejo con la erudición, ¿viste? Un poco. Y yo creo que los 70, por ejemplo, si se puede decir que yo pertenezco muy exactamente a esa generación, había una proliferación de libros, de registros, de géneros, ¿no? Y un acceso muy inmediato a los libros, ¿no? Más allá de un poder muy grande de Buenos Aires en cuanto a la edición, ¿no? Diría, por ahí menos gente leía más libros, no sé. Es decir, no sé, las Venas Abiertas de América Latina de pronto vendía 300.000 ejemplares la primera semana, cosas que ahora es impensable aún con la industria del bestseller, ¿no? Yendo a los 70 y pensando en Oración, que también el libro como que abre lo que puede estar cerrado, una carta o una frase, ¿no? Como ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Siempre abrir lo que pareciera cerrado. Sí, yo creo que nada está cerrado, ¿no?
Y a veces se piensa, bueno, los 70 ya está, basta, ¿no? Y lo que yo quería ahí, me parece que tiene muchos deseos ahí y búsquedas el libro, pero lo que yo quería era reivindicar para el testimonio la posibilidad justamente de hacer uso de los recursos de la literatura, ¿no? Es decir, que el testimonio no estuviera tan pegado a lo fáctico, ¿no? A lo que se dice ante un tribunal, ¿no? Entonces me parece que es tan válida la versión de Patricia Walsh, ¿no? Que dice que la frase esa, nosotros no nos matamos, nosotros elegimos morir. Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir, que dice que la dice el compañero de Vicky, que está en esa terraza, y no ella, ¿no? Y Walsh, que bueno, que en la carta incluso busca un testigo, ¿no? Dice que la frase la pronunció ella, ¿no? Ahora, también pienso, creo que lo pongo en el libro, Vicky pertenecía a una organización con un nombre ya de guerra, ¿no? Es decir, ya el nombre se perdía, no había autoría, se pertenecía a un cuerpo común, ¿no? Entonces, ¿quién importaba quién lo hubiera dicho, ¿no? También, en cierto modo, es decir, pensemos en una verdad no tan fáctica, ¿no? Esa es un poco la historia. Por otro lado, podemos pensar en el valor mítico de las últimas palabras, ¿no? Es decir, las últimas palabras no es que son mentiras, son míticas, son una construcción colectiva. Bueno, todo el libro enfoca en ese sentido, ¿no? Un papel como de la mujer en el... de Walsh mirando, de Walsh pensando en eso, ¿no? Sí, parece que yo hackeo los géneros, pero tengo un libro que es de los muchachos Es verdad. y otro libro que es de las chicas. Bueno, pero no es verdad, porque en Blackout no aparece. No, es la banda de la coalición masculina. Y acá sí voy asociando mujeres, ¿no? Bueno, pero hay en Blackout, por ejemplo, esa frase, hay varias frases en Blackout que son como, ¿no? Esa de que las mujeres primero debían ganar las tabernas antes que las universidades, o siempre esta idea de que a mí me quedó, ¿no? Como lectora, de que yo quería beber como un varón, ¿no? La idea de beber como un varón era la idea también de, podía ser traficada esa frase, yo también quería luchar como un varón y estar en la misma fila que un varón, ¿no? Sí, yo creo que igual el alcohol es una coartada y en realidad es como una especie de pretexto, ¿no? O de leitmotiv, y en realidad hay una teoría de la literatura argentina, hay varias cosas, digamos, de tipo ensayo, microensayo, ¿no? Que atraviesan el libro, aparte de reivindicar a varios escritores, a Miguel Briante, a Jorge Di Paola, a Norberto Suárez, a Charlie Feiglin, como también marcar su estética, ¿no? Es decir, su modo de intervención en un momento en donde el deseo no era la adaptación y la integración, sino que al contrario, era incidir desde una resistencia. Podríamos hablar de vanguardia, ¿no? Pero quizás se trataba sobre todo de que fuera una irrupción, no un intento de acoplamiento, ¿no? Me parece que eso está es muy importante en el libro mostrar eso, ¿no? Lo extinguido de una forma de pensar intelectualmente. Y también es una apología del periodismo, o sea, ninguno tenía privilegios, éramos todos, se puede decir, atorrantes, bastardos, apretados por entregar una nota al día siguiente, y al mismo tiempo hacer dentro de esa nota, dentro de todo, literatura, ¿no? Perdón, te interrumpí antes cuando decías, bueno, que pareciera que traficás géneros, pero este es un libro para los muchachos, Blackout, sí. Oración y panfleto sería el último, un libro para quienes. Sí, sí. Y ya llegué ahí ya es travesti totalmente, sí. Sí, es un libro. Esto es un libro, en cierto modo, oportunista, ¿viste? En el sentido, me gustaría reunir, y es una defensa también, porque siempre me leen en claves de olvidarse de mis trabajos sobre feminismo, ¿no? O sea, yo creo que tengo bastante reconocimiento, por así decirlo, pero a condición de que esto se olvide. Y es lo que más, como pongo ahí en el prólogo, lo que más insistió en mi vida, lo que más trabajé, desde que hacía sobre todo creé en muchos suplementos feministas o páginas de la mujer, etcétera. Y bueno, eso parece como olvidado, ¿no? En los reportajes, en las críticas, etcétera, ¿no? Hasta el punto que yo cuento en broma, como el crítico Nicolás Rosa me decía, ay María, vos no sos feminista, ¿viste? Como si fuese
más allá, o sea, entonces bueno, quería dar cuenta de eso, que fue un trabajo, y también mostrar eso que vos captaste muy bien, que es, bueno, la recurrencia de ciertos temas, Sí. de ciertas estrategias que con sus variaciones, digamos, de actualización, siguen funcionando Sí. y ponen en juego ciertos nombres, ¿no? En el fondo, es decir, irrumpe toda la parte actual, que es la intervención sobre el aborto, sobre los debates concretamente, que el ni una menos, es decir, es un poco una incrustación en el libro, ¿no? Porque me parece que es un libro, es decir, así como hay feminismos, no hay un feminismo, hay feminismo, acá también lo que yo hice siempre es crítica literaria dentro del feminismo, ¿no? Es decir, no solo no soy activista concretamente, sino que hay una especificidad de en dónde trabajo, ¿no? Sigo abogando por la lectura, porque yo creo que hay una tendencia, por lo menos leí algunas objeciones yo creo que es en este momento una importante teórica, si no la más importante, que es Rita Segato, ¿no? Objeciones como muy frívolas, ¿viste? Descalificaciones de algunas declaraciones de ella, que yo digo, bueno, no, reconocer el saber de la otra mujer y pensarlo como realmente como una transmisión a tomar. No puedes pensar una crítica interna dentro del movimiento como si estuviera, como si fuese una crítica del enemigo, ¿no? Es decir, era muy, diría, borricas las intervenciones de réplicas a Segato, ¿no? Y aparte porque siempre tienen el feminismo y la fantasía de empezar de nuevo, como sin legado, como si de atrás no hubiera una cultura. Y me parece que eso es un espejismo, ¿no? Exacto. Absoluto. Y me parece que tenés que empezar por reconocer esos legados, ¿no? Y esa transmisión. Sobre todo en estos momentos son también Butler, ¿no? Pero que parece que exista Silvia Federici, Segato, es decir, que empieza a haber teóricas latinoamericanas con un espesor y con un grado de invención muy interesante, ¿no? Sí. Claro, esta idea de la revolución sin pasado o sin madres. Esa es frase, viste, típica de eslogan, viste, que claro. no sé, que tenés que pagarla años después, porque, viste, no sé, Sartre, no me comparo, pero digo, me identifico, Sartre diciendo que vale la náusea ante un niño que tiene hambre, tuvo que dar explicaciones, oye, lo dijo al pasar, qué sé yo, pero digo, pero no, sin pasado, en realidad es como una advertencia, es decir, no hay que leerlo con los patrones del pasado, no hay que, viste, compulsivamente interpretar algo para domesticarlo, en ese sentido, digo, o sea, es sin pasado, en el sentido que no apresurarse a decir, bueno, ¿qué es? ¿Se parece al 17 de octubre? Exacto. ¿Tiene que ver con el 2001? Me parece que hay que esperar. Y aparte me parece que uno reconoce el legado hacia arriba, no viene de otro, ¿no? Me parece. O sea, que vamos a ver qué dice el ni una menos, en dónde se reconoce, ¿no? Es decir, si va a pensar precursores, ¿no? Precursoras. Bueno, gracias, María. Bueno, gracias a vos. Gracias.